Buenas noches, mi nombre es Brian Torres y yo les vengo a presentar sobre media, moda y mediana. Básicamente les voy a hacer una retroalimentación antes de empezar, ya que las medidas de tendencia central tienen una estadística. Esta estadística hace y busca las características tipas de un conjunto de datos, y las medidas de tendencia central generalmente corresponden a valores que se encuentran en la parte central de un conjunto de datos, que nos ayuda a resumir la información con un solo número. Las medidas de tendencia central son la media, la moda y la mediana. La media aritmética es lo mismo que el promedio. Básicamente se representa con este símbolo y se obtiene sumando todos los datos y dividiendo el total entre el número de datos. La moda se representa con este símbolo y es el símbolo que más se repite, ya que es el símbolo que más veces aparece. La mediana se presenta con este símbolo y básicamente es el valor central cuando los datos se ubican de menor a mayor. Ahora veamos unos ejemplos donde encontremos la media, la moda y la mediana. Pongan mucha atención. Aquí tengo los siguientes números, básicamente es el 5, 7, 6, 4, 3, 8 y 7. Lo primero que vamos a hacer es calcular la media aritmética. Recuerda que la media aritmética es lo mismo que el promedio. Así que tengo que sumar todos mis datos. Así que 5, 7 más 6 más 4 más 3 más 8 más 7. Lo cual me dará un total de 40. Así que como quiero calcular la media aritmética, que es lo mismo que el promedio, voy a dividirlo entre 7, porque en total son 7 datos. Al hacer la división, básicamente me da un resultado de 5.71, que esto quiere decir que la media aritmética es de 5.71. Ahora básicamente voy a calcular la mediana y para eso tengo que ubicar los datos de menor a mayor. Y pongo primero el 3, después el 4, el 5, el 6, el 7, el otro 7 y el 8. Ahora que ya tengo ubicados los datos de menor a mayor, tengo que encontrar el dato central. Así que lo voy a hacer de esta forma. Voy a eliminar uno de la izquierda, otro de la izquierda, uno de la izquierda, otro de la derecha, uno de la izquierda, otro de la derecha. Y listo. Básicamente me queda la mediana de este conjunto de datos, es el número 6. Porque es el dato que está al centro, cuando están ubicados de menor a mayor. Fácil y sencillo. Ahora vamos a encontrar la moda. Aquí voy a poner mis datos, que es el 3, 4, 5, 6, 7, 7 y un 8. La moda es el dato que más se repite y seguramente ya se dieron cuenta que el que más se repite es el número 7, así que la moda es 7. Ahora básicamente tengo que poner otra vez mis datos para calcular la moda, que sería el 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9 y 9. Como te puedes dar cuenta, los datos que más se repiten son el 5 y el 9. Por lo tanto que mi moda es de 5 y 9. Esto ha sido todo de mi parte para explicarle el tema sobre qué es la media, la moda y la mediana. Es un tema súper fácil de entender, así que ha sido todo de mi parte. Prosigue mi siguiente compañero a explicarle el siguiente tema. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Elsa Montes y bueno, esta exposición es para la clase de estadística. Y bueno, el tema que yo escogí para poder realizar lo que es la exposición es el tema de rango. Bueno, el rango es más que nada la diferencia entre el valor máximo y mínimo de un conjunto de datos. Es una medida de dispersión que nos dice cuán extendidos están los datos. En este caso, la fórmula general es el valor máximo del conjunto de datos menos el valor mínimo. Aquí pues yo puse un pequeño ejemplo en donde tenemos lo que es un conjunto de datos cualquiera, en donde decimos que el valor máximo es 7, aquí lo tenemos, y el valor mínimo es el 1, como se ve aquí. Entonces, si implementamos la fórmula del valor máximo menos el valor mínimo, que sería 7 menos 1, nos da un resultado de 6. En este caso, si tomamos un conjunto de números
El rango nos muestra cuánta diferencia hay entre el valor más grande y el valor más pequeño. Ahora bien, ¿cómo es que aplicamos el rango en la vida cotidiana? ¿Para qué nos va a servir? Bueno, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que son las temperaturas en Mérida. Pues sabemos que las temperaturas y el clima en Mérida pues suele variar mucho. Por ejemplo, aquí tenemos un rango de datos de lo que es la temperatura en una semana. Por ejemplo, el lunes tenemos 15 grados, el martes 18, el miércoles 22, jueves 28 grados, viernes 30 grados, sábado, domingo 33, domingo 35. Bueno, todos los que vivimos en Mérida sabemos que estas temperaturas son inventadas porque el rango de temperatura es muchísimo más alto. Pero bueno, para este ejemplo logramos obtener lo que es el valor más bajo de temperatura, que es 15 grados, y el valor más alto, que es de 35. El rango entre estas dos temperaturas es un total de 20. Entonces, lo que nos ayuda a obtener el rango es la variación de la temperatura que hubo en la semana. De esta manera, si la temperatura tiene un rango grande, por ejemplo, nos podría ayudar a prepararnos para días muy fríos o muy calurosos. Así que bueno, esto nos ayuda a saber más o menos si podemos cargar, no sé, una chamarra más gruesa, tal vez algún saco, o vestirnos de una manera más primaveral, o tal vez llevar lo que es una sombrilla en todo caso de que pudiera presentarse lluvia o una baja de temperatura que tal vez necesite que llevamos suéter, lo cual no es muy común en Mérida, pero pudiera suceder, ¿no? O en todo caso, si hace mucho calor, por ejemplo, cargar una botella de agua para no deshidratarnos. Es solamente un ejemplo. En este caso, bueno, el rango nos sirve para planificación y elección. En este caso que tengo otro ejemplo, por ejemplo, la despensa de la semana. Vamos a hacer hotcakes y tenemos lo que son diferentes marcas de hotcakes y vamos a sacar lo que es el rango aproximado de lo que es la marca más cara con lo que es la marca más barata. Aquí yo puse diferentes marcas, igualmente los precios son inventados, no tanto, pero dentro de lo que esta buena catadora de hotcakes sabe, es un precio aproximado, ¿no? Entonces pues aquí ya sacamos lo que es el rango entre lo que es el valor más alto de lo que son los hotcakes más caros a los más baratos. Y pues tenemos que el rango de precio la diferencia es de 22 pesos. Aquí pues el rango nos ayuda a ver cuál tiene la mayor o la mejor oferta y poder elegir entre lo que es una harina pues que nos pueda ayudar a hacer unos buenos hotcakes. Por ejemplo, podría ser Gamesa, que está en 28, o 3 estrellas, o incluso Pronto, que está en 25 pesos más o menos. En este caso, continuando con lo que es la exposición, igualmente tenemos lo que es, bueno, rango está vinculado a otras competencias. Aquí pues yo puse que en efecto el rango puede estar vinculado a lo que es la desviación estándar y algunas otras medidas de dispersión, como lo que es la relación con la media y la mediana. En este caso, pues, por ejemplo, con la desviación estándar podríamos tener lo que son una medida más precisa para entender la dispersión del conjunto de datos. En este caso, el rango, digamos que es más simple, es como una obtención más en general de lo que es la dispersión de datos. Sin embargo, la desviación estándar nos ayuda a tener una precisión o una exactitud más grande. Con lo que es la media y la mediana, nos ayuda a tener una visión más completa de lo que es un conjunto de datos. Si el rango es grande,
pero la media es, por ejemplo, baja, se deduce que hay valores muy altos que afectan el promedio, y lo que nos lleva a considerar otras medidas de dispersión más precisas. Para entender un poquito mejor el tema, porque sí suena un poco revoltoso, puse un ejemplo acá que es integrando ya algunas competencias. Por ejemplo, el precio de café. Aquí tenemos diferentes tiendas en donde manejan diferentes precios. Si calculamos el rango, pues tenemos que el rango más alto, la manera de dispersión más sencilla, es que el precio más alto de café es de 80 en una tienda y el precio más bajo es 40. El rango aproximado entre el café más barato y el más caro son 40 pesos. Ahora, en este caso, con la relación con la media, bueno, sabemos que la media se calcula sumando todo lo que son los datos y dividiéndolos entre la cantidad de datos que tenemos. Aquí lo que es la media es 56.66, y la relación con la mediana es lo que es el precio intermedio, tenemos que es 55. Entonces, esto nos ayuda solamente para saber de manera más uniforme si los datos se dispersan. La relación con la media nos brinda una idea de cuánto cuestan en promedio los cafés. Bueno, aquí ya lo expliqué, pero el rango y la desviación estándar nos indicarían si alguno de los precios son inusuales y están afectando el promedio, es decir, si algún precio de café se dispara muchísimo más arriba de lo que se debería de considerar un precio razonable. Si los precios fueran muy desiguales, la mediana, el valor del medio, cuando los precios están ordenados, podría ser más útil, ya que no se ve tan influenciada por valores externos. Entonces aquí vemos que más o menos los precios de café pues están dentro de un rango razonable, por así decirlo, ¿no? Entonces, en conclusión, decimos que el rango es útil porque permite ver rápidamente cuánto varían los números en un conjunto de datos, ya sea para prepararse para algo o para hacer una elección informada, para saber si de forma más uniforme se dispersan los datos o no. Relacionar el rango con sus competencias en la dispersión de datos media y mediana ayudan para esa obtención de información. Entonces, en grandes rasgos, esto sería lo que es pues el funcionamiento y la utilidad de lo que es el rango en estadística. Y pues esto sería lo que es la exposición de rango, y pues gracias por ver. Espero que hayan aprendido. Hola a todos, bienvenidos a este video donde explicaremos un concepto fundamental en estadística, que es la varianza. Vamos a ver qué es, cómo se calcula y para qué sirve con un ejemplo sencillo. Primero es necesario comprender qué es la varianza. La varianza es el promedio de los cuadrados de las desviaciones medidas alrededor de la media. Si bien esto puede parecer complicado, hay otra forma de explicarlo de manera más sencilla. De manera más sencilla podemos explicar que la varianza es una medida que nos indica cuán dispersos están los datos con respecto a la media. En otras palabras, nos dice cuánta variabilidad hay en un conjunto de datos. Matemáticamente, la varianza se define como el promedio de las diferencias al cuadrado entre cada dato y la media del conjunto. Ahora veremos las fórmulas. Las fórmulas de variabilidad se dividen en dos, se dividen en dos, de población y de muestra. Como podemos observar, no cambia mucho la fórmula, tanto de la población como de la muestra, solamente es la suma del restar de X, que en este caso serían los números de el dato, menos el promedio al cuadrado. Solamente cambia en que en población se divide entre el número de datos y en muestra se divide entre el número de datos menos 1. Esa es la única diferencia de ambas fórmulas. Ahora vamos a ir con el siguiente ejemplo, que en este caso son las edades dentro de un salón de clase. Lo vamos a tomar como población. Primero que nada, ya después tomaremos este mismo ejemplo para muestra. Veremos, como les dije anteriormente, que es prácticamente lo mismo. Para el siguiente ejemplo tenemos que
realizar la fórmula que platicamos, que es la de población, que es restar X, en este caso serían las edades, menos el promedio al cuadrado. Por lo tanto, primero es necesario sacar el promedio, y el promedio se saca con la siguiente fórmula. Como podemos ver, aquí tenemos la fórmula, que es la fórmula para poder sacar el promedio. Para sacar el promedio, básicamente esta fórmula significa que tenemos que sumar todos los datos que tenemos, en este caso todas las edades, y dividirlo entre el número de datos con lo que contamos. Y esta es la fórmula. Vamos a desarrollarlo entonces aquí abajo. Como podemos observar, las edades son 5, 6, 6, 7 y 8. Al sumar estas cantidades de edades nos da 32. Tenemos que dividirlo entre el número de datos con los que contamos, que son 1, 2, 3, 4, 5. Esta fórmula y esta división lo que me da como resultado es 6.4. Ahora sí, vamos a la fórmula de varianza que venimos platicando desde un inicio, ya una vez teniendo dicho promedio. Listo, ahora sí, teniendo el promedio, vamos a aplicar la fórmula. Aquí yo ya escribí los datos simplemente para irlos desarrollando, donde recordemos que es la suma de la resta del dato menos el promedio al cuadrado. Ahora vamos a desarrollarlo. Son de edad 5. Tenemos que poner aquí 5 menos el promedio, que es 6.4 al cuadrado, y así con cada dato. En este caso 6 menos 6.4 al cuadrado, 6 menos 6.4 al cuadrado, 7 menos 6.4 al cuadrado, aquí me estaba faltando al cuadrado, y 8 menos 6.4 al cuadrado dividido entre 5. Ahora vamos a pasar con los resultados de esta cuenta. Listo, una vez desarrollados, bueno, ya hecho la resta y pasando al cuadrado dicha resta, dan estos resultados. No debemos olvidar que al hacerlo en la calculadora no podemos hacerlo directamente de 5 menos 6.4 al cuadrado, porque nos va a salir un resultado completamente diferente. Primero es necesario hacer la operación que aparece dentro del paréntesis. Esto es una ley muy básica, pero es muy importante que no se pase porque suele ocurrir muy seguido. Por lo tanto, primero restamos 5 menos 6.4, el resultado que nos dé en la calculadora, ahora sí lo pasamos al cuadrado y nos da 1.96, y así con cada dato. Estos son los resultados. Bueno, al sumar todas estas cantidades nos da la cantidad de 5.2 dividido entonces entre 5, que recordemos que es el número de datos, el número de edades que aparecen en el ejercicio, entre 5. Esta división nos da una cantidad de 1.04. Y básicamente este es el resultado de nuestra varianza. Bueno, como tenemos que recordar, mejor dicho, es necesario recordar sobre la muestra. Para sacar la muestra, como recordamos en un inicio, la única diferencia es que el número de datos se resta menos 1. Bueno, para hacer esta siguiente fórmula, como podemos observar, todo lo demás es igual. Ahora vamos a pasarnos a este resultado final para no complicarnos y poder ser breves. Tomando este resultado, 5.2 entre 5, la única diferencia, ¿cuál sería? El menos 1. Restamos menos 1. La fórmula quedaría 5.2 entre 4, que el resultado que nos da es 1.3. Entonces da 1.3. El resultado, recordemos que la muestra, en lugar de este símbolo que significa sigma, se cambia por la letra S, que es el resultado de una muestra. Entonces vemos que nos da 1.3. Entonces la muestra es 1.3 años
al cuadrado. Esta sería la fórmula para sacar la muestra. Como podemos observar, es algo muy sencillo y muy fácil de entender. Sería todo, y como conclusión podemos ver cómo la varianza nos ayuda a comprender cuánto varían los datos respecto a la media. Es un concepto clave en estadística, que es la materia que estamos llevando en estos momentos, y se utiliza en diversas disciplinas para el análisis de datos, ya sea de datos de población o datos de muestra. Por lo tanto, puede servir para estudios dentro de una población, dentro de calcular número de personas, número de alumnos, número de diversas cosas, como de igual forma en publicaciones, en redes sociales, la muestra de visitas, la muestra de suscriptores, de vistas, de me gustas y tantas cosas que se pueden hacer con esta fórmula, donde el único propósito es a comprender cuánto varían los datos respecto a la media. Que la media, esto se puede ver en otro video y en otro tema. Y eso sería todo. Hasta luego.